Seguimos con la unidad de nexos. En esta ocasión veremos las preposiciones, los tipos de preposiciones, las conjunciones, los adverbios y la clasificación de las palabras. Las preposiciones son palabras que sirven para relacionar vocablos. Son partículas que por lo general se utilizan para subordinar. Las preposiciones se clasifican en simples y frases prepositivas. Las preposiciones simples son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hasta, hacia, por, para, según, sin, sobre, tras. Las frases prepositivas sirven para precisar lo que se enuncia. Pueden estar formadas por adverbios, aquellas que indican lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda, y una preposición. Algunas de ellas son alrededor de, antes de, atrás de, cerca de, dentro de, debajo de, después de, encima de, junto a. Como podemos ver, en este tipo de preposiciones existe el adverbio, que sería la primera palabra, y posteriormente la preposición, que sería lo que complementa. En este caso, en el primer ejemplo que nos dan, alrededor es el adverbio y la preposición de. Las conjunciones sirven para relacionar palabras y oraciones. Carecen de significado propio, ya que son nexos. Existen dos tipos, propios e impropios. Las propias las forma una sola palabra que siempre funciona como conjunción. Las impropias poseen dos palabras de diferente naturaleza y categoría, conocidas como locuciones conjuntivas. Los adverbios son las modificaciones que se les llega a hacer al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. También se puede modificar agregándole la terminación mente. Por ejemplo, rápidamente, los adverbios son las modificaciones que se les llega a hacer al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. También se puede modificar agregándole la terminación mente. Por ejemplo, rápidamente. Existen tres tipos de acentos. A continuación los veremos. El acento ortográfico. Es muy importante que sepas en qué sílaba está el acento de las palabras, pues esto determina cuáles tienen tilde y cuáles no. La tilde o acento ortográfico es el signo que se ubica sobre las vocales, indicando dónde va la sílaba tónica. El acento diacrítico nos sirve para diferenciar una palabra de otra que se pronuncian igual, pero tienen diferente significado. Este significado cambia ya que en algunas de ellas se les aumenta la tilde. Como ejemplo tenemos las conjunciones donde, que y cómo. Recordemos que las conjunciones son los enlaces entre una palabra o una oración. Cuando se les agrega estas palabras tilde, se convierten en adjetivos interrogativos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? El acento prosódico es el énfasis de la pronunciación en las palabras. Recordemos que todas las palabras tienen una sílaba tónica,
A eso hace referencia el acento prosódico. Como ejemplo tenemos tilde. Tilde está dividida en 2 sílabas, que sería til y de. Aquí menciona que la penúltima sílaba es donde recae el acento, porque es donde suena más fuerte la pronunciación. Este tipo de palabras también se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Como puedes observar en la imagen, tenemos una tabla sobre la clasificación de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Marcan las características, ejemplos y excepciones de cada una de ellas. En las agudas, llevan tilde cuando terminan en NS o vocal, y como ejemplo tenemos corazón, camión, melón, concentración. En sus excepciones están las palabras formadas por una sola sílaba. Clan, ven, las, pues, fui, miel, dio, etc. En las palabras graves, la palabra grave se tilda siempre y cuando no termine en N, S o vocal. Como ejemplo tenemos árbol, hábil, cáncer, césped, débil, álbum, etc. En excepciones tenemos si la palabra tónica tiene una vocal débil y la última sílaba contiene una vocal fuerte, entonces la palabra se tilda. Como ejemplo tenemos prohíbe, acentúa, grúa, guía, etc. Las palabras esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Como ejemplo tenemos México, héroe, fantástico, cuadrilátero, informática, etc. En las palabras sobresdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Como ejemplo tenemos ágilmente, cálidamente, débilmente, bébanselo. En sus excepciones tenemos que todos los adverbios creados a partir de los adjetivos con el sufijo mente llevarán acento siempre y cuando el adjetivo lleve el acento. Como ejemplo tenemos difícilmente, ágilmente, rápidamente, básicamente. En este caso, todos los adjetivos llevan acento. Difícil, ágil, rápido, básica. Para la medición de las sílabas, recordemos que debemos empezar de derecha a izquierda. Para simplificar la tabla, en las palabras agudas se acentuará siempre y cuando sea en N, S o vocal. Por lo general es en la primera sílaba. Para las graves es en la segunda sílaba, para las esdrújulas en la tercera sílaba y para las sobreesdrújulas en la cuarta sílaba. Anota en tu antología un listado de 10 palabras por cada clasificación, es decir, 10 palabras agudas, 10 graves, 10 esdrújulas y 10 sobreesdrújulas. En total serían 40 palabras. Envíalas a mi correo luisacecilialeocadiocursos.p@gmail.com. Tienes media hora para realizar dicha actividad. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate. Bye.